This morning, 21-year-old National Guardsman Había una vez un hermoso sueño de unidad y valores compartidos. Pero resulta ser que ese hermoso sueño se convirtió en un monstruo que ahora nadie sabe quién gobierna y lo único de bandera que tienen parece ser el arma. A golpe de cañón, a golpe de bala, se han impuesto. Pero ¿será que el efecto boomerang esté regresando hacia ellos? Vamos a hablar de la degeneración de, sin duda, que como unión, una de las grandes potencias, si no es que la más grande en el mundo, y cómo va de picada. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Sin duda hay una situación de enfrentamiento, desunión, discordia más que concordia, y esto afecta a los países de ahí, de la Unión Europea, por supuesto, pero afecta también las raíces de las finanzas de todo el mundo, de todos los países prácticamente, porque fluyen a través de sus venas financieras, los capitales que financian a los propios países en vías de desarrollo, como le llaman, del tercer mundo. Está con nosotros, como siempre, en la masterclass semanal, Javier Martínez. Ya lo vemos ahí. Javier, muchas gracias por estar aquí con nosotros y muchas gracias por preparar esta conferencia, que es, creo que, muy importante, porque vamos a hablar de muchos puntos. Ya los vimos ahí al principio, y creo que es valiosa tu investigación para poder aclararnos dudas tan simples como la misma guerra en Ucrania, el destino de Estados Unidos o el de Rusia o el de China, pero todo abordado desde el punto de vista del centrismo de Europa. Pues adelante, te escucho. Situación y enfrentamiento dentro de la Unión. Vaya, qué unión. Adelante, Javier. Querido Roberto, la unión cada vez es menos unión. Este fin de semana dije, vamos a hablar, y para que lo vean nuestros oyentes durante el fin de semana, de algo que había leído durante la semana que me suscitó, y te lo comenté, un artículo en el semanario francés Le Point, que hablaba, el periodista Arthur Chevalier, hablaba de la Unión Europea. Se interrogaba si la Unión Europea es un anacronismo. Yo, más que interrogarme si es un anacronismo, lo defino con las palabras que tú has hecho la presentación. La Unión Europea está en proceso de degeneración y en proceso de decadencia. Porque si cogemos la Unión Europea así con pinceladas desde el final de la Segunda Guerra Mundial,
que en el año 47-48 los americanos lanzan ese plan Marshall de reconstrucción, de ayuda, y también todas las ayudas luego se pagan, evidentemente. Con ese plan Marshall del año 48 vemos que lo que fue pasito a pasito, primero una unión en el año 51 de la llamada CECA, de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, en el año 57 del Euratom, la unión de los países en torno a la energía atómica, y luego esa unión aduanera del Benelux, de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, que se fueron pilares de la Unión Económica. Y de ahí, de este proceso de integración de unión aduanera a lo que es en el año 57 ya es lo que se llamó, antes se llamaba mercado común, que en principio fue un mercado común, se inició como, repito, una unión aduanera, luego un mercado común de bienes y servicios. Después, según los pasos, iba dándose para un mercado común de libre circulación de personas y capitales, una integración en una Europa social que nunca se desarrolló, esta Europa social, porque Europa, y hablo muy bien cuando diferencio Europa de Occidente, tuvo la mala suerte, y parece una perogrullada lo que voy a decir, tuvo la mala suerte de que cayese un lado del muro y no cayese este otro lado del muro, es decir, en el año 91. Porque si la Europa social no avanzaba más que lo que los propios estados hubiesen logrado antes y después de haberse integrado en el mercado común, lo que sí funcionaba era el mercado de libre circulación de capitales e inversiones, sí que funcionaba, pero después de Maastricht, fundamentalmente de los años 90, 92, en Maastricht, y en el 99 la implantación del euro, vemos que lo que era el marco de una Europa de libertades y de ciudadanía y de un incipiente Estado social de derecho, este marco se ha ido desmoronando desde los años 91-92. Se ha estado desmoronando porque el espacio normativo de la Unión Europea ha ido transformándose en normas privadas de las grandes corporaciones, no ya de las pymes, sino de las grandes corporaciones, y lo que ha sido y ha ido imponiéndose la lex mercatoria, la ley llamada de los mercados de las grandes transnacionales y de los lobbies de presión que hay en Bruselas, en esa maquinaria burocrática de Bruselas, y se ha ido imponiendo sobre los propios derechos humanos. Por lo tanto, ¿qué es la Unión Europea hoy día? Pretende mantener un papel internacional importante, lo pretende, no lo consigue. No lo consigue porque frente a otros actores, unos en decadencia pero siendo todavía primeras potencias como puede ser Estados Unidos, y otros hegemones en desarrollo como pueden ser la República Popular China y otros, ha ido quedándose rezagada y solo se remite a ser una enorme burocracia, un enorme superyo, si digo la palabra, el concepto freudiano, un enorme superyo reglamentario, regulatorio, que la da autoplacer o la conforta a la Unión Europea porque la hace creer que tiene poder. Hemos visto con los sufrimientos, iba a decir los experimentos, los sufrimientos vividos con una pandemia, cómo la Unión Europea, e incluso personas como la señora Ursula von der Leyen, se han extralimitado incluso en sus funciones y se han arrogado derechos que no les competía. En estos últimos días, además, la Unión Europea y su maquinaria burocrática amenaza con prohibir Twitter y la existencia de Twitter si la empresa no se aviene a las normas de buenas prácticas contra la desinformación, lo que la Unión Europea en esta deriva autoritaria y recortadora de derechos considera que es lo que es la verdad y lo que es la información y la desinformación. Por lo tanto, la Unión Europea se pavonea de capacidad de reacción, pero si en vez de capacidad de reacción todo el esfuerzo y los dineros de la Unión Europea se pusiesen en capacidad de acción, de iniciativa
frente a ser reactivo y muchas veces meramente palmero de los Estados Unidos, porque también hemos de ver las contradicciones entre lo que dicen que quieren hacer y luego lo que hacen. Es decir, las ambiciones y las concreciones en sus políticas. La invasión y la guerra en Ucrania han puesto en evidencia estas contradicciones entre las ambiciones y lo que se concretiza. La articulación, yo diría, la absorción de la OTAN de lo que ha sido la Unión Europea, es decir, con eso de que la Unión Europea, Europa concebida como Occidente, que yo siempre quiero y diferencio entre una cosa es Europa, para que Europa sea, tiene que dejar de ser Occidente. Es decir, la Europa, que nunca logró tener una comunidad europea de defensa como pretendió el general de Gaulle, ha caído en manos de la OTAN. Y por lo tanto, hoy día la articulación de la Unión Europea y de las cumbres europeas no se habla ya ni de economía, ni de derechos civiles, políticos, sociales, ciudadanos, sino se habla de guerra. Y mientras que los Estados Unidos, la República Popular China, se enfrentan en una guerra tecnológica sin cuartel, en el corazón del cual está fundamentalmente los famosos semiconductores de Taiwán como uno de los primeros países productores del mundo, el futuro de la soberanía europea, y lo voy a terminar esta parte en un par de minutos diciendo que seguimos siendo secuestrados por el concepto de Occidente. Europa no es Occidente. Y voy a rebatir a un profesor de Derecho Internacional, Chris Miller, de la Fletcher School of Law y de la Tufts University, que sigue insistiendo en que para que Europa y Japón, ahí mete en el mismo saco a Japón, para que puedan ser libres y poderosos, tienen que sostener y no socavar o debilitar los esfuerzos de los Estados Unidos. Porque dice este profesor norteamericano, porque hay que limitar el acceso de China a los chips punteros, porque así se contribuye a determinar la ventaja de Occidente en materia de tecnología militar. Occidente, si lo identificamos con Estados Unidos, por supuesto que se le debilita. Pero ¿qué gana Europa en este enfrentamiento y en esta especie de sumisión voluntaria que las instituciones de Bruselas hacen continuamente a los mandatos de Washington y de Londres? Porque curiosamente, cuando un político europeo hace teatro, y digo hace teatro porque luego no lo lleva a la práctica, como Macron en el viaje a China, de decir, tenemos interés en acelerar el tema de Taiwán, y lo dice en Pekín. No, dice Macron, pero es teatro. Dice, nuestra prioridad no está en adaptarnos a la agenda de otros en todas las regiones del mundo. Es un elemento, nosotros tenemos que tener Europa nuestra propia respuesta, pero luego vemos que Macron se pliega a las voluntades como un buen alumno, a lo que le dice su viejo profesor. Por lo tanto, la posición de la Unión Europea, además es un anacronismo decir la Unión Europea como el único representante del mundo libre. Luego veremos eso de Unión Europea, mundo libre. Luego veremos casos de lo que está pasando todos los días y que no salen en los medios, de ataques a informadores, a periodistas, amenazas. Y estas amenazas se hacen en este mundo libre, en esta llamada anacrónicamente Europa potencia. Oye, Javier, ¿y cómo explicar, o si tiene que ver todo esto que estás diciendo con la influencia anglo, con la influencia de la élite de Washington o la élite de Londres? Y cómo esto afecta, pues, porque si nos está viendo algún colombiano, argentino, paraguayo, hondureño, dice, bueno, pues eso, que se pelean allá los de la Unión Europea, a mí qué, pero ¿cómo afecta? Porque finalmente por Londres, pues pasan prácticamente todos los capitales del mundo, desde rusos hasta argentinos, japoneses, estadounidenses, o si no es por Londres, también por Frankfurt o por las grandes capitales financieras de Europa. ¿Cómo influencia el pensamiento, ideología o interés anglo en todo esto que estás diciendo?
Cuando se habla de que la rusofobia es algo que pudiera entenderse en países como Polonia, que han tenido, todos los estados fronterizos tienen amores y odios. España con Francia, Francia con Inglaterra, Polonia y los países bálticos con Rusia, polacos con Alemania, pero el porqué de esta rusofobia, y ahora te contesto a lo de Londres Plaza Financiera, ¿por qué esta rusofobia de los británicos y por ende de parte de los norteamericanos? No hablo del pueblo, hablo de las élites dirigentes, siempre. Pues si bien muchos creen, y estoy en contra de limitarlo solo a eso, muchos creen que esto viene desde que los rusos, a través de la Revolución de Octubre, crearon ese contramodelo que era lo que primero fue repúblicas socialistas soviéticas y luego fue el Estado de Stalin y todos los que vinieron después, pues, y que no han adjurado ni se han arrepentido de haber creado este modelo. Yo creo que eso es falso, viene de mucho más atrás. Cuando estudio continuamente la historia de las relaciones internacionales, me baso, por ejemplo, en un autor que recomiendo a todos los oyentes, que es Arnold Toynbee, un británico. En su monumental estudio de la historia, él dice que en su tomo octavo del año 54, es este tomo, lleva por título Edades heroicas, relaciones entre las civilizaciones y España, por eso es bueno para las relaciones internacionales leerlo, y dice claramente que desde la época de Pedro I, el zar Pedro I el Grande, estamos hablando del siglo XVII, todos los imperios, todos, intentaron apoderarse de los ingentes recursos naturales de Rusia. Y por lo tanto, esta guerra de civilizaciones y esta rusofobia no hay que limitarla a la época soviética, sino que va mucho más allá. De hecho, la nobleza inglesa durante el periodo de entreguerras, antes y durante la subida de Hitler y la Alemania nazi en el poder, fue pro-alemana. Hubo una gran parte de la nobleza inglesa que querían derrotar al comunismo a través de decir mejor vale un ser pro-nazi que ser comunista. Luego le salió chafada la idea en un primer momento porque hubo el pacto de no agresión germano-soviético entre Hitler y Stalin, que fue un compás de espera para el enfrentamiento en el este. Pero el tema tiene que ver con la lucha de los imperios. Tras la caída del imperio, por decir en orden cronológico, y ya voy a la Plaza de Londres, como plaza financiera, desde la caída del imperio español como primer imperio de la época moderna, que va desde el descubrimiento y la conquista del continente americano en 1492, y yo le pondría fecha ya de crisis a partir del 1648, pero realmente lo podremos extender hasta todo el siglo XVIII, que es cuando siguen siendo colonias americanas bajo la corona española, hasta las revoluciones e independencia, que es ya principios del siglo XIX. El imperio británico justo es a caballo, cuando empieza la decadencia del imperio español, y como imperio que busca un hegemón frente al mercantilismo que tenía la base monetarista quiero decir de monedas de plata y oro de la economía española, ellos a través de fundamentalmente de un trasvase de la bolsa de Ámsterdam a la bolsa de Londres con un judío muy importante, Manasseh ben Israel, en la época de Cromwell, del protectorado de la Commonwealth de Cromwell, crean lo que empezó a ser el núcleo de la estructura del colonialismo, y eso ha afectado, ha sido el alimento que han tenido las revoluciones contra España, las revoluciones de la independencia de Centroamérica, Norteamérica, porque incluyo México como Norteamérica, por supuesto, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, tenían, por una parte, las logias inglesas y el dinero británico. Y eso venía desde las financiaciones desde Londres. Luego, el resto de países de África y de Asia, 3/4 de lo mismo. Capitales, por cierto, que tanto en Ámsterdam
como en Londres se formaron con la trata de esclavos, una gran parte de esta acumulación de capital. Por lo tanto, lo que tú me preguntabas que tiene que ver que si afecta solo a Europa, no, afecta a todo el planeta. Y una guerra como la que estamos viviendo y esa sumisión de Occidente es la segunda parte de la primera que ya han vivido muchos países de Latinoamérica, no ya con el hegemón británico, sino con su hijo, el hegemón norteamericano, con toda la etapa de dictaduras monstruosas desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Hoy, en vez de ser dictaduras militares, lo hacen con lo que se llama los lawfare o golpes, entre comillas, legalistas o revoluciones de color. Hoy día no necesitas dar un golpe militar en las latitudes, evidentemente, americanas, europeas. En las africanas se sigue aplicando brutalmente el golpe militar de vieja usanza. Entonces, claro que tiene que ver mucho con todo esto. Javier, ¿por qué, ya nos explicas cómo este proyecto y este sueño, no el sueño americano, sino el sueño europeo, a través de la famosa Unión Europea y todo este frenesí que se vivió por construir pues un super mega país, digamos, una super comunidad en donde los valores, la libertad, la democracia fueran valores compartidos y todo este rollo que pues nos aventaron desde hace muchos años. Ya nos explicaste cómo en realidad, pues como si fueran gajos de una naranja, se está desgajando y se está rompiendo. Hablando de esto y para pasar al siguiente punto, esto tiene que ver con las promesas que le han hecho o que han hecho al mundo de que van a apoyar a Ucrania para un contraataque que se viene fraguando ya desde hace tiempo y no vemos ningún contraataque de Ucrania contra Rusia. ¿Tiene que ver o no tiene que ver y por qué no hay contraataque? Pues entramos de lleno sobre el tema a través de, voy a poner como siempre, cumbre de un lado y cumbre de otro, reunión de un lado y reunión de otro. La reunión de Moldavia. La reunión de Moldavia se ha producido este jueves pasado, una cumbre de dirigentes europeos con un valor, a ver, eso que se llama la Comunidad Política Europea no es ninguna institución comunitaria, es una creación del presidente Macron el 6 de octubre del año pasado en Praga, donde tras el desencadenamiento de la guerra en Ucrania creó una instancia, y digo instancia informal, de cooperación intergubernamental que se han reunido en Moldavia, a mi entender, en un nuevo desafío a Putin, porque ahí se han reunido los países, los 27 países de la Unión Europea, pero evidentemente se han reunido, por supuesto, la OTAN, en paralelo en Oslo había... Pero como siguen los dictados de la OTAN, esta Unión Europea, porque no es ni autónoma, ni es unión, ni es europea, sino que es Unión Occidental, como se dice, se han reunido los 27 con invitación a otros 20 dirigentes en un castillo. Este castillo es un castillo, tiene un nombrecito curioso, Castillo Mimi, en un pueblo, en un apartado agrícola del pueblo de Bulboaca, a 35 kilómetros de la capital de Moldavia. Y si ponéis los mapas vamos a ver una cosa curiosa. Es la segunda reunión de esta instancia informal que se llama Comunidad Política Europea. Ahí la presidenta de Moldavia, Maya Sandu, que ruega y pide de rodillas que la admitan en la Unión Europea continuamente. Eso sí, la señora von der Leyen le dicen como señorita Rottenmeier, progresas adecuadamente, pero todavía no te toca entrar, todavía no es tu turno. Ese es el chantaje permanente, sino que se lo digan a Turquía, que le han estado prometiendo que iban a entrar en la Unión Europea y llevan desde la Intemerata, ya creo que ya no se lo cree ningún turco que vayan a entrar en la Unión Europea. Pues en esta instancia informal, en este Castillo Mimi, en esta, a pocos, como veis,
a pocos kilómetros de Chisinau, hay una región que se llama Transnistria, que veis entre Ucrania y Moldavia, que es el nuevo teatro de operaciones que quieren volver a sacar de guerra, porque aquí han salido las palabras de los de siempre, de un Josep Borrell, diciendo que si la Rusia de Putin no estaba en esta comunidad política europea es por culpa de la propia Rusia de Putin, porque han lanzado una guerra contra Ucrania. Ahí estaba el gran ausente, y es simbólico, en esta cumbre del jueves, fue el recién nombrado presidente, otra vez Erdogan, que decidió no presentarse en esta cumbre. Han ido, repito, sí, países que luego acuden a las cumbres con Rusia y dirán, ¿cómo es posible que estén con Dios y con el diablo? Pues porque, voy a poner los ejemplos. En esa cumbre han estado representantes de Kosovo, no sé si han llegado a ir los de Serbia, creo que sí, pero por separado. En Kosovo ya está la OTAN, desde el año 99, si no me confundo, intentando lo que ellos llaman fuerzas de paz. Siempre, desde los años 90, la OTAN y la Unión Europea, que ha ido deviniendo un apéndice de la OTAN, siempre donde entran y donde llaman fuerzas de paz, son conflictos enquistados permanentes, donde se pueden hacer muy buenos negocios. Porque, repito, desde el año 99, la OTAN está en Kosovo, que se quiere desgajar de un país llamado Serbia, y donde vemos que desde el año 99 700 soldados van a enviarse nuevamente para seguir pacificando como lo hacen desde el año 99. También había dirigentes de Armenia y de Azerbaiyán, otro conflicto donde pretenden seguir incrementando, a pesar de que hablen de paz, un conflicto en la región de Nagorno-Karabaj, y que lo están intentando con la mediación rusa las dos capitales, Ereván y Bakú, pero la Unión Europea tenía que hacer el paripé en esta reunión, como parecer que tienen presencia internacional o peso internacional para resolver el tema de Kosovo, que no ha resuelto desde el año 99, para resolver lo de Armenia y Azerbaiyán, y en cambio no son capaces ni de primar a quienes les han apoyado grandemente hasta que se han quedado un poquito al margen, y hablo de Polonia, porque Polonia, después de haber hecho los deberes el gobierno polaco en un primer momento y muy fuertemente en la guerra de Ucrania contra Rusia, recordemos, Polonia es un país curiosamente sin izquierda, porque los tres partidos políticos que hay en liza en Polonia, y va a haber unas elecciones dentro de pocos meses, son todos de derecha, de centro derecha, derecha o de extrema derecha. Hay uno, que es el partido gobernante de Polonia, calculó mal, porque ahora le están tirando de las orejas Occidente, es decir, la Unión Europea o el brazo político de la OTAN, por eso de que han creado ellos una comisión de influencia rusa de Polonia para atacar el partido nacionalista que está gobernando Polonia, el PiS, se llama así, PiS, Partido de la Justicia, para atacar al partido liberal globalista de derechas, la Plataforma Cívica, donde está un conservador liberal. Estamos hablando de conservadores liberales y ultraconservadores antiglobalistas, es decir, liberales globalistas contra antiliberales conservadores no globalistas, pero que siguen el juego de los globalistas. Por lo tanto, le han tirado de las orejas al presidente, tanto al presidente como al primer ministro de Polonia, es decir, al primer ministro Mateusz Morawiecki y al presidente Andrzej Duda, que ahora ya parece que les ha hecho el trabajo, pero ya no es tan útil, porque la guerra en Ucrania va a derivar por una parte en terrorismo, como estamos viendo, y por otra en intentar acelerar, como sea posible, un tratado de paz que quieren que sea a gusto de una sola de las partes, que es la convocada. Y hay un partido en Polonia, un tercer partido para estas elecciones que vendrán, creo que serán en octubre, también de derecha, todavía más a la derecha, pero que se plantea, y viene muy al cuento de lo que estoy diciendo, anti-Unión Europea. Sería curioso que, igual que hubo un Brexit, Polonia
el partido que se llama Confederación, el CAWIN, que es Confederación de Libertad y de Independencia, repito, partido de derecha, muy a la derecha, de Janusz Korwin-Mikke, es un euroescéptico, podría quedar las elecciones, y lo anuncio aquí, más o menos, según lo que estoy viendo la evolución de Polonia, entre los únicos candidatos de partidos que son todos de derecha, el partido actual gobernante podría obtener un 34%, el partido que ahora quiere meter la Unión Europea como liberal globalista a través de Donald Tusk, que ha ocupado cargos en Europa, con un 27-28%, pero si esta confederación de extrema derecha logra entre 11 o más del 11% hasta el 20 y tantos por ciento, sería la llave de los futuros gobiernos de Polonia, un partido que quiere sacar a Polonia de la Unión Europea. Por lo tanto, eso de Unión y de Europea tiene un poco, estamos viendo en los que hasta ahora han sido fieles servidores en la guerra en Ucrania, como puede ser Polonia, les están atacando porque no cumplen ante las últimas negativas de seguir enviando armas a Ucrania y dinero a Ucrania. Y el partido conservador soberanista que he dicho, el CAWIN, puede ser la tercera fuerza que incline alianzas o con el partido justicialista PiS o con el partido que apoya a la Unión Europea en injerencia. Hablan de las injerencias de Rusia, pero las injerencias de la Unión Europea no cuentan. Entonces, en cuanto a ¿por qué la contraofensiva de Kiev no se desarrolla? Pues haya esa contraofensiva, que primero se decía que iba a ser en primavera, ya estamos en junio, y que no veo ni posible, como siga así, ni en verano. Los 7 puntos que son, no me cansaré de decir en el primer punto, lo que se trata esta guerra es una guerra logística y de desgaste. Lo dije la semana pasada, la guerra OTAN-Rusia es una guerra de desgaste. Y una guerra de desgaste, salvo la toma de Artiomovsk, que no ha sido del ejército ruso y así se ha querido, porque lo que ha sido un movimiento de las fuerzas paramilitares Wagner, lo que se quiere es a ver quién resiste más en esta guerra de desgaste económica, política y militar. Por lo tanto, el punto 1 es que uno de los desafíos que tiene Ucrania para ofensiva es la guerra de desgaste. Segundo punto, las fuerzas ucranianas entrenadas por la OTAN, que algunas ya han desaparecido, lo decía la semana pasada, y otras todavía no han sido probadas. No puedes hacer una contraofensiva sin tener este segundo punto, al menos porque no se va a repetir por parte rusa los errores de las reconquistas de Kharkov y de Gerson. El tercer punto sería lo que han aprendido las fuerzas rusas a través de Wagner y compañía en la batalla de Artiomovsk, cómo luchar manteniendo las fuerzas armadas dentro de la línea de frontera, pero viendo lo que es la guerra de guerrillas en ciudad. El cuarto punto sería el agotamiento que está teniendo Occidente tras 15 meses en equipamiento, en personal y en dinero. El quinto punto es que ahora ya no basta solamente con los drones y misiles, ahora son los F-16. Ahora la Wunderwaffen son los F-16. Pues bueno, hemos visto que los anteriores Wunderwaffen, los drones Bayraktar de Turquía y los drones de Reino Unido, fueron neutralizados. Vimos que el sistema Patriot también fueron neutralizados. Por el sexto punto sería la creciente fatiga de Occidente después de haber dado más de 160 a 170 mil millones de dólares de los contribuyentes. Y diría que el último punto sería el fracaso de la contraofensiva, sería un aldabonazo para el fin de la ayuda para siempre a Kiev. Por lo tanto, esto es lo que le está haciendo que la contraofensiva se la piensen muy y muy mucho, porque cada vez que intentan agrupar materiales o tropas, hay un ataque con misiles y con drones rusos que desbarata la acumulación necesaria previa a un contraataque. Bien, pues bueno, quedó perfectamente explicado por qué hasta ahora pues no hemos visto el famoso contraataque que iba a suceder en primavera,
luego en verano y pues no vemos. Vamos a otra guerra, Javier, una guerra muy importante que se está dando al paralelo de esta guerra que vemos en Ucrania y que esta guerra pues afecta también a toda la expresión humana. Es la guerra contra los críticos y aquí nos podremos detener en la carta que Julian Assange le envía al rey Carlos III. Háblanos de esto y cómo está perdiendo sobre todo los pueblos del mundo, ¿no? En esta guerra. Voy a contar primero este caso y luego voy a contar el caso de un periodista al que sigo, un periodista joven desde hace mucho tiempo, periodista británico, crítico, que ha sido detenido también estos días. En el caso de la carta de Julian Assange a His Majesty the King, Charles III, la resumiría, las frases que más me han llegado a el corazón y a la mente y al cerebro son la invitación que hace directa y expresa a su majestad en el momento de su coronación, en el cual le dice, situémonos en Londres. Él está prisionero en un prisión que se llama Belmarsh. Belmarsh está a 16 minutos, menos en coche, a 15 minutos, de donde iba a estar una parte del cortejo final en la Old Royal Naval College de Greenwich. Bueno, pues le invitaba a que, como va a tener ese trayecto que va a pasar para ir a Greenwich, desde Western Way, donde está Belmarsh, que si tenía a bien pararse, porque decía... y esto es la mala conciencia de Occidente, que proclama que es el mundo libre, libertades, y le decía, la clemencia, majestad, no es una cualidad que exige esfuerzos, como una dulce lluvia cae del cielo sobre la tierra. Estaba haciendo una apelación a la misericordia real, a que su majestad se dignase a visitar a un súbdito encarcelado. Además, decía la carta, algo que también me llegó al alma y al cerebro, que una sociedad se juzga por la manera en que trata a sus prisioneros. Pues el Reino Unido de libertades Johnson y post-Johnson deja mucho que desear. En Belmarsh, decía además, hay 687 detenidos de entre sus leales súbditos, sujetos, él decía, y señalaba que Reino Unido, el eje de las libertades de Occidente, tiene la mayor población de prisioneros de Europa Occidental y además va en proyectos a ampliar el número de encarcelamiento, de cárceles y de número de plazas de prisión, porque se va a pasar de los 82.000 que tiene actualmente a en torno a los 106 o más en los próximos 4 años. Además señalaba qué tipo de menú tienen a 2 libras al día, cabezas de atún trituradas y preparaciones a saber de qué, que saben a pollo, y que le daba las gracias también de que los prisioneros comieran en sus celdas y que no entendía por qué les prohibían jugar al ajedrez como un juego peligroso y en cambio el juego de las damas sí. Hacía esos comentarios. Y también hacía mención a un compañero suicidado, un brasileño, Manuel Santos, que se suicidó por la presión que tenía en esa cárcel de libertad por ser homosexual y por ser extranjero, en este caso brasileño. Entonces, desde esa perspectiva, la carta no es más que lo que estoy viendo de otra serie de brutalidades, de autoritarismo, que en esto que las democracias libres de Occidente se pretenden dar ejemplo y que los demás sigan su ejemplo a los demás países, ya sean de Latinoamérica, ya sean de África, ya sean de Asia, yo les pondría el caso que voy a comentar ahora también brevemente, de Keith, se llama así con la abreviatura de su nombre, Keith Klarenberg. Keith Klarenberg es un periodista de investigación, entre otros muchos medios, de Grey Zone. De Grey Zone, con cual tengo contacto, y también con el editor Max Blumenthal, ambos en Inglaterra,
fue detenido por la policía antiterrorista británica por hacer periodismo, y os voy a contar cómo fue. A su regreso el pasado 17 de mayo, él llegaba al aeropuerto de Luton, venía de visitar a amigos y familiares porque tiene sangre serbia, aunque es ciudadano británico, y nada más bajarse del avión, 6 agentes antiterroristas vestidos de civil y sin identificarse, aun porque él pidió que se identificasen, se negaron a identificarse, se lo llevaron a un cuarto, esposado, le escoltaron hasta un cuarto, a una habitación trasera. Estamos hablando de la maravilla de la democracia británica. Allí le retuvieron durante 5 horas. Querían saber, es curioso, a un trabajador de una publicación, Grey Zone, le querían preguntar si su publicación, él siendo trabajador de esa publicación, que si su jefe o la publicación tenían acuerdos especiales con la Oficina Federal de Seguridad de Bielorrusia o de Rusia, porque estaban publicando materiales a veces pirateados. Además de la detención, y algo que me aterra todavía más pensar lo que tuvo que pasar este muchacho, es que no solo le hicieron esta detención y retención policial, que para mí se me aviene como ilegal, a pesar de que voy a decir luego sobre qué ley se ha hecho, se le incautó todos sus dispositivos electrónicos de trabajo, las tarjetas SD del periodista, no solo le tomaron huellas dactilares, sino que contra su voluntad le dijeron que sí o sí se tenía que hacer una muestra de ADN. Le hicieron fotografías de todo tipo, formas y maneras durante todo el tiempo. Parecía, vamos, eso parecía una derivación en suelo británico de los interrogatorios de Abu Ghraib. ¿ADN para qué, Javier? Amenaza de que si no... ¿Para qué el ADN? Pues eso se preguntaba él, ¿para qué le han hecho una toma obligatoria a estos policías que no se identificaron, estos 6 agentes antiterroristas? Le tomaron una muestra de ADN, todavía no sé para qué. El éxito del periodismo, para que las personas veamos quién es este periodista, joven periodista Klarenberg, voy a exponer 3 o 4 casos que ha publicado. Por ejemplo, el año pasado, en el 2022, expuso como una camarilla de conservadores de la línea dura, porque hasta en los grupos y partidos hay enfrentamientos, la línea dura de la camarilla de los conservadores violó la propia ley británica de secretos oficiales para explotar el Brexit y poder instalar a Boris Johnson como Prime Minister. Y así, lo que se llamaba la Operation Surprise, la Operación Surprise, el 15 de mayo del 2022, sabotearon el acuerdo Brexit de Theresa May, infiltrándose en el gobierno, violando la ley de secretos oficiales. Él lo demostró y nadie le puso una querella ni una demanda contra él, espiando a los grupos de campaña y reemplazando, por lo tanto, a May por Johnson. Y ahí denunció además que estaba el exjefe del M16, Richard Dearlove, unido a falsos agentes del Partido Demócrata y a veteranos de la CIA infiltrados en los llamados pro-Remain o los que querían permanecer. Además, este periodista, por decir muchas de las cosas que ha investigado, el 14 de octubre de este año pasado también expuso los planes británicos para bombardear el puente de Kerch en Crimea. Y eso, que no hay una guerra directa, supuestamente, entre Occidente y Rusia, sino que es la guerra en Ucrania, entre Ucrania y Rusia. Y por último, el 18 de abril pasado, y esto fue allá el expediente bomba, así se llama el expediente bomba, se le ocurrió publicar en esta publicación que he dicho antes, Grey Zone, que los secuestradores del 11S eran reclutas de la CIA, al menos 2 de los secuestradores, y por todo esto, cuando se baja el día que he comentado, baja del avión en el aeropuerto de Luton, le detienen haciendo mención a una ley, anexo 3, sección 4, de la Ley de Fronteras y contra el Terrorismo del 2019. Le detienen como si fuera Bin Laden. Bueno, también es verdad que en esta deriva autoritaria de la Unión Europea, que ha dejado de ser unión económica y, por supuesto, social,
a ser una unión brazo político de la OTAN, las mordaza están en todos los países de Europa, entre los que se han salido, como Reino Unido, y en España, incluso con coaliciones de izquierda o de derecha. Es decir, da lo mismo a quien votes, que las leyes de Bruselas y de la OTAN se imponen por encima de los gobiernos. Y se me ocurre, para terminar, que esta pulsión totalitaria, porque incluso dentro de las democracias formales, porque hay que diferenciar una cosa. Tú puedes votar, dices, bueno, es una democracia, tú votas, pero hay que diferenciar entre votar y elegir. Nosotros, o al menos yo estoy pensando en España, nosotros no tenemos elecciones, tenemos votaciones. Hay unas listas cerradas, bloqueadas, hay además unos partidos determinados y unos programas que encima no son vinculantes. Tú lo que estás haciendo es votando, metiendo una papeleta de un partido que le legitima para hacer luego lo que quiera, pero tú no estás participando en el proceso electoral, ni en elegir candidatos, ni en elegir partidos, ni en elegir programas. Eso de entrada. Entonces se me ocurre que todas estas derivas autoritarias que está teniendo la maravillosa Europa, secuestrada bajo ese manto infernal de Occidente, es lo que el filósofo y tratadista del periodo de entreguerras y Siegfried Kracauer definió en un libro que recomiendo leer, muy mucho, siempre recomiendo libros, propaganda totalitaria. Incluso dentro de las democracias occidentales existe la tentación totalitaria y la propaganda totalitaria. Pues tremendo, ¿eh? Me dejas con la boca abierta y me recuerda a una entrevista del presidente de Azerbaiyán con una periodista de Estados Unidos que le dice justamente, vamos a hablar de libertad, pues entonces liberen a Assange, ¿no? Y que esto pues se replica en muchas mentes de los propios europeos, del pueblo, como tú dices, no estamos hablando de los pueblos, sino de los que se reparten el poder. Y qué desgracia. Vamos a las revelaciones, Javier. Pues ya estamos viendo los problemas que hay en Europa y para el mundo. Y ahora las revelaciones. Hay nuevas revelaciones, me decías, en Discord Leaks. ¿Y esto cómo afecta otra vez al mundo, a Ucrania, a la guerra contra Rusia y a la perspectiva que tenemos todos los ciudadanos del mundo para entender esto, por favor, Javier? Desde Discord Leaks, ya lo tratamos, lo que era Discord Leaks, pero lo recuerdo, son ¿cómo decirlo? Yo voy a tratar, o intentar tratar, estas filtraciones, exactamente no me salía la palabra, gracias, que se hicieron a través de una plataforma, de un servidor de mensajería llamado Discord, por eso el término de Discord Leaks. Que lo hizo, además, según el Washington Post, que estoy siguiendo continuamente, a través de un joven miembro de la Guardia Nacional Aérea de los Estados Unidos, con apellido gallego, por cierto, Jack Teixeira, que lo hizo desde la base de Cape Cod, en Massachusetts, y que no ha sido negado los documentos que se van filtrando ni por parte del Pentágono, ni por parte de la CIA, ni por parte de los institutos militares norteamericanos. Allí se están viendo grabaciones de conversaciones, por ejemplo, no solamente ya lo que comentaba de Zelensky la pasada semana, sino, por ejemplo, se me ocurre cómo las potencias emergentes, a los cuales están también las escuchas, los espías de Occidente en todos los sitios, están intentando doblegar para que no sean independientes, es decir, para que no rehúsen enfrentarse a Rusia y China, para que sean el brazo armado contra Rusia y China. Y como vemos que por más que lo intentan, países de Latinoamérica y países de Asia siguen manteniendo la llama del pulso de su independencia. Voy primero en estas revelaciones, por ejemplo, con el caso Pakistán. Vemos que el caso Pakistán, el 11 de abril del año pasado, hay el golpe legal, los lawfare, que yo digo, contra Imran Khan.
se recibe un porrón de miles de millones de dólares tras la caída de Khan de los Estados Unidos, como las ayudas económicas, la USAID, y esto para que se doblegue y que Pakistán, lógicamente, sea, y vemos que Pakistán hay, como en todos los sitios, partidos, en este caso el partido de Imran Khan no es el que está gobernando ahora está el partido del pueblo pakistaní, que tiene esa pretendida idea del socialismo islámico, el PPP, de Bilawal Bhutto, y el partido PTI, Movimiento por la Justicia del Nacionalismo Pakistaní, Populismo, Democracia, Islam, bla, bla. Bueno, pues les están diciendo que, lógicamente, condenen a Ucrania, condenen a Rusia en las instancias internacionales, que para eso le están dando dinero, den armas a Ucrania, vamos, que se pongan de perrito faldero de los Estados Unidos nuevamente, que para eso te estoy dando dinero. Vemos que a pesar de los intentos y con este cambio, este golpe que se ha tenido del anterior gobierno, las dificultades, y estas conversaciones también se siguen por estos Discord Leaks, de Hina Rabbani Kar, la ministra de Asuntos Exteriores de Pakistán, que declara en marzo del año 23 que su país no podía ya más seguir intentando una posición intermedia entre la lucha entre China y Estados Unidos. Y hay una nota que publica que se llama Pakistan's Difficult Choice, las difíciles decisiones de Pakistán, y claro, intenta por una parte dar la impresión de querer apaciguar a Occidente, mantener ese partenariado con los Estados Unidos que le han dado dinero, pero no puede renunciar al otro verdadero partenariado que tiene, que es con China, porque los acuerdos comerciales y energéticos que por una parte Pakistán tiene con Rusia no se van a comprometer. Las ingentes cantidades de dinero que Pakistán recibe, más de China que de Estados Unidos, tampoco le pueden hacer que se incline a una balanza. Por lo tanto, el peso de la potencia emergente frente a la potencia decadente, vemos que llegue hasta el caso de que un Pakistán ya no se pueda doblegar a la única y sola voluntad de los Estados Unidos en contra de China. Lo podemos ver, según los Discord Leaks, también con África del Sur y con Colombia. Por ejemplo, a Colombia y África del Sur también se le exigen que dejen la neutralidad y que dejen la abstención, pero es que acabamos de ver, África del Sur ha hecho unos ejercicios militares conjuntos con Rusia y rechaza, posiblemente la petición rechazará, y digo así bien, va a haber la reunión de los BRICS, la cumbre de los BRICS en Sudáfrica, y muy posiblemente tú me preguntabas en un programa, ¿y qué pasa si vuela Putin a Sudáfrica? Pues si le dan la garantía a Sudáfrica de que a pesar de todo y están haciendo ejercicios militares conjuntos, Putin se presentará en Sudáfrica y no pasará absolutamente nada. Estamos viendo con la India también las presiones que se hacen al gobierno de Modi. Rechazo que tiene Modi a tomar partido entre Washington y Moscú. Y eso que está teniendo resistencia a las presiones para que sostenga la resolución de la ONU. Pues bien, el sostén de la India a la Federación Rusa se ha visto muy claro en las reuniones que hubo en el encuentro de finales de febrero entre Ajit Kumar Doval, consejero de la India en Seguridad Nacional, y Nikolai Patrushev, el homólogo ruso. Ahí se ha visto que Delhi, que aunque quiere que la guerra se termine, igual que Brasil, igual que la India, igual que Turquía, que proponen planes, en el fondo quieren estar, todas estas potencias emergentes van a seguir estando alejándose de lo que es el enfrentamiento directo y dirán vulgarmente, como se dice, que se maten, pero yo no voy a comprometer a mi país, todo lo contrario de Europa. Europa podría aprender de estas potencias emergentes. La prohibición de Delhi de que la guerra fuese incluso comentada en la cumbre del G20 pasada. El país no sostiene la guerra de Rusia en Ucrania, pero depende desde hace muchísimo tiempo. Las estructuras de dependencia económica de la India con Moscú es algo que se va a mantener. Y lo mismo pasa con los llamados países del Asia Central, que acuden a esta cumbre de Moldavia algunos, pero que luego acuden a las cumbres de Moscú. ¿Por qué
se preguntará la gente, ¿cómo pueden estar con Dios y con el diablo? Lógico, son inteligentes. No son como los estúpidos que mandan en Bruselas. Es decir, saben explotar la competencia y capitalizar para sus países el interés creciente que tienen Pekín, Washington y Moscú por ellos. Les dicen, pienso en Kazajstán. Kazajstán no quiere debilitar, quiere por una parte sí, quiere debilitar su dependencia de la Federación Rusa, pero por otra parte no quiere romper tampoco los desarrollos económicos que tiene con Rusia. Brasil, me voy al caso de Brasil y ya termino con estos casos. Brasil, Lula propone crear un bloque mundial para la paz, servir de mediador entre los intereses de Estados Unidos y de China. Quiere poner fin también a la guerra en Ucrania y discutir esta iniciativa con Xi Jinping cuando le visitó en el mes de abril. Pero Lula ha hecho algo que sería impensable, por ejemplo, en una hegemón hace simplemente 15 años, cuando los Estados Unidos eran hegemón único e incuestionable, hace 15-20 años. Lula ha acogido a 2 buques de guerra iraníes en aguas del Atlántico, los navíos Makram y Dena del 86 Grupo Naval iraní. ¿Quién iba a decir a Irán que iban a hacer escala sus buques de guerra, 2 buques, en Río de Janeiro, el 4 de marzo? Es decir, el hegemón Estados Unidos y su seguidilla palmera, la Unión Europea, aquí veo a Ursula von der Leyen, están haciendo eso, el ridículo, porque el mundo no se pliega a las voluntades. Y estoy viendo que, por ejemplo, Chile, Argentina y Uruguay no acogieron a los buques iraníes porque el Pentágono hizo una gran presión, pero entre ellos ya lo habrían comentado con Brasil. Hicieron el juego de decir, bueno, yo Chile, yo Argentina, yo Uruguay voy a decir al Pentágono que no los voy a coger, pero yo Lula los voy a coger. 4 de marzo. Vemos Alberto Fernández, Argentina. Está, ¿cómo se dice? Está promocionando una nueva alianza, y ojalá se logre, de países de Latinoamérica, Argentina, México y Brasil, formar estructuras más fuertes para tener negociaciones más fuertes con China, con Estados Unidos y con la Unión Europea. La unión hace la fuerza, señores. Y Egipto, hemos visto como el Egipto de Abdel Fattah al-Sisi estaba fabricando cohetes, 40.000 creo que eran, 40.000 cohetes para Rusia. A las presiones que sufrió de Estados Unidos y en una posición más débil Egipto, de fabricar estos cohetes para Rusia, luego fabricó obuses de artillería para Ucrania. Toda la política que está teniendo Occidente ahora, francamente ridícula, de decadencia, de decir, bueno, a partir de ahora, porque cuando se habla, se ha acabado la globalización, es mentira. La globalización, hay formas distintas de globalización, 2 formas de globalización o varias formas de globalización enfrentadas. La globalización de Occidente y los otros modelos de relaciones internacionales de los que ya comentaba la semana pasada, de la Organización de Cooperación de Shanghái, de los BRICS, de la Federación Rusa con países de Asia Central. La realidad es que ahora lo que vende Occidente es vamos a deslocalizar las empresas de China, pero las vamos a seguir deslocalizando en lo que se llama, en vez de el offshoring, el friendshoring, es decir, en países amigos. Pero hay un problema, señores. Para sustituir las cadenas de suministro y el offshoring que se tenía con China, se necesita que varios de estos países que vayan a ser los friendshoring se tengan que agrupar entre ellos y tengan que resolver cuestiones jurídico-económicas muy importantes. Por ejemplo, para que se reúnan uno o más vecinos, tienen que ofrecer, para poder llegar a ser el equivalente a un país tan extenso como China, y lo que ya se ha hecho en China desde los años 70 de Nixon, para ello tienen que resolver problemas de logística interfronteriza. Tienen que armonizar reglas tributarias y arancelarias para que las multinacionales anglosajonas puedan, con sus productos, tanto acabados como sus componentes, tener ventajas en hacerlo fuera de sus territorios y eliminar las burocracias. Por lo tanto, largo me lo fiáis
porque la dependencia todavía, el del marco de la globalización y de las cadenas de suministro, por mucho friendshoring, necesita un tiempo y necesita unos cambios logísticos, tributarios, arancelarios, económicos y de al menos de una cierta acuerdos entre distintos países para sustituir al gigante chino en lo que son las cadenas de producción y suministro de Occidente. Pues ojalá crezca y crezca muy fuerte además esta denuncia, esta protesta de los países del mundo, sobre todo de América Latina, de mátense entre ustedes, pero no nos metan esta forma de decirle no a Estados Unidos, no a China, no a Rusia. Si quieren entre ustedes tres, mátense, pero no nos arrastren a los países que estamos emergiendo, no nos arrastren a los pueblos latinoamericanos, a los africanos, a los asiáticos. Pues excelente exposición, Javier, te aventaste todos los puntos. ¿Cuál sería tu conclusión para este programa al ver esta denuncia que no nos metan a nosotros, mátense ustedes, o desde el punto de vista del desgajamiento de este pensamiento, sueño, ideología, propósito, proyecto que se llamó la Unión Europea, pero que finalmente ha abandonado la esencia de su génesis, de su concepción? Javier. Si me permites, tendría 5 minutos para comentar la otra cumbre antes de hacer la frase final. La otra cumbre que era la que que es la 52 sesión del Consejo, lo que se llama la Comunidad de Estados Independientes. Que claro, adelante. Bueno, pues el 1 de junio, justamente hace unas horas, el Estado de la Unión, que es como se llama la Comunidad de Estados Independientes, esta Comunidad de Estados Independientes fue una creación post-Unión Soviética para mantener una coordinación entre Estados. Ha ido perdiendo fuerza, sigue teniendo una cierta fuerza más bien simbólica. Ahí están Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia no está, ahora ya. Está Rusia, está Tayikistán y está Uzbekistán. Pues bien, en esta reunión que hubo en Minsk el día 1 de junio pasado, en Bielorrusia, se expusieron en esta 52 sesión, ya llevan 52 sesiones, de este Consejo de Jefes de Agencias de Seguridad y Servicios Especiales, lo recogí anoche, por eso lo quiero comentar, durante lo cual me gusta dar la voz a todos los lados, a un lado y a otro. Se recogió y se denunció algo muy grave, porque se denunció voy a poner las palabras de ellos, yo no lo interpreto, sino pongo las palabras directamente de ellos, del jefe de los servicios de seguridad bielorrusos, Alexander Bortnikov, y del propio presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Denunció a la OTAN como que está coordinando los ataques de sabotaje, no solamente de los servicios, utilizando los servicios especiales ucranianos, la OTAN, no solo contra Rusia, sino también en próximos días contra Bielorrusia, y las actividades terroristas de unidades armadas y servicios especiales de Kiev, según palabras de Lukashenko y de Bortnikov. Además decía que se han convertido en un punto de partida para una guerra contra Rusia, también en Bielorrusia, un trabajo subversivo, inflando las filas del ejército ucraniano con mercenarios extranjeros y militantes de organizaciones terroristas internacionales. También denunciaban el apoyo técnico y de reconocimiento necesario para hacer estas incursiones de combate de infiltrados y de agentes ucranianos contra instalaciones militares y civiles, así como la infraestructura crítica de Rusia y de Bielorrusia y de Transnistria. Los estadounidenses y los ingleses están trabajando duro, dice Lukashenko y dice Bortnikov, los estadounidenses y los ingleses están trabajando duro para engatusar a los líderes políticos de los estados de la CEI, es decir, todos los Stan, Kazajistán, Azerbaiyán, todos los terminados en Stan, con ayuda de medios de comunicación y ONGs para alertar revoluciones de colores. Y termino diciendo,
que anuncian que están preparando un frente también en Transnistria, haciendo... y me permitiría muy rápidamente también, ¿qué es Transnistria? Transnistria es una región en Europa, lo vimos antes en un mapa, no sé si nos dará tiempo a ponerlo, prometo que van a ser 3 minutos. Claro, Transnistria, claro, ahí lo vamos a poner. Transnistria primero perteneció en la historia, para que lo sepamos, porque son estados tan pequeñitos que comparado con las extensiones de Latinoamérica y de Asia, incluso de África, Europa es una pulga. Entonces, ahí vemos Transnistria. Ahí estamos viendo el otro territorio, el de Gaugacia. Gaugacia, vemos arriba Moldavia y los desgajamientos en la parte este que no se ve sería Transnistria, en la parte sur Gaugacia. Transnistria primero perteneció durante siglos a la Rusia de Kiev, porque Kiev se llamaba Rusia de Kiev. Luego perteneció, ahí está Transnistria, justamente, Transnistria y Gaugacia, donde se ve que se busca crear conflicto, según denuncian en esta cumbre de ayer en Minsk. Perteneció Transnistria, decía, principalmente en la Edad Media a la Rusia de Kiev, luego al Gran Ducado de Lituania en el siglo XV. Luego cayó bajo el Imperio Otomano de 1504 al 1792. Perteneció al Imperio de Rusia, de la Rusia de todos los zares, desde el año 1792 hasta el 1918. Luego pasó a ser de la Unión Soviética hasta el año 1989. En el 89, la República Socialista Soviética de Moldavia proclamó el moldavo lengua oficial y por una cuestión lingüística pidió la reunificación con Rumanía de Moldavia y la aniquilación de la lengua rusa en Transnistria. Los eslavos, por lo tanto, de esta ribera oriental del río Dniester, por eso se llama Transnistria, ese es el río en azul, entonces ahí viene un conflicto de guerra en Transnistria que duró desde el año noviembre del 90 hasta el año 92 y con la intervención hubo 1.500 muertos y la ayuda del 14º ejército ruso en la zona. Hubo un intento de paz, pero los intentos de paz, cuando Occidente no quiere, fracasan. Es lo que se llamó el Memorándum Cossack en el año 2003. Terminó como terminaron los acuerdos de Minsk I, Minsk II. Es decir, un compás de espera para seguir en la brecha, porque se proponía, y lo aceptaron todas las partes, es decir, unas conversaciones que incluso en el 2011 hubo de 5+2, ahí estaba Transnistria, estaba Moldavia, estaba Ucrania, estaba Rusia, que no tenían ningún problema, estaba la OSCE, estaba la Unión Europea y estaban Estados Unidos. Le pilla lejos de las fronteras americanas, pero también estaba Estados Unidos en esas conversaciones. Llegaron a un acuerdo, hubo un memorándum que no se cumplió, y luego vemos que tras el marzo del 14, cuando se produce la incorporación de Crimea a la Federación Rusa, ahí ya se despierta la conciencia de que hay que acabar, como se acabó con Donetsk, con la disidencia, y hay que limpiar, es lo que dicen, y termino ya con esta frase, que quieren limpiar Transnistria y quieren limpiar Gaugacia de cualquier presencia rusa. La frase que me preguntabas, pues yo la frase, primero la palabra que se me viene a la cabeza, memoria, la importancia de memoria, por eso siempre doy datos, memoria u olvido, rebelión o sumisión. Y la frase es de Milan Kundera. Milan Kundera tiene una frase preciosa que la quiero regalar como pensamiento para este fin de semana. La lucha del hombre contra el poder, y el poder con mayúsculas, es la lucha de la memoria, por eso de lo de la memoria, contra el olvido. La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Gracias. Genial, genial, Javier. El olvido, la memoria, la acción y la sumisión. Y esto me recuerda a los pensamientos de paz, que no puede haber paz si no hay justicia. Y yo cerraría con mi cereza también diciendo, y la justicia no es castigo, ni es venganza, es comprensión y es acción para ecualizar, para balancear las relaciones humanas. Pero cuando la justicia se toma como venganza y castigo,
entonces la guerra continúa. Gracias Javier por esta masterclass, increíble como siempre, dibujándonos todas las fichas del rompecabezas, del puzzle, para entender cómo se va encajando y desgajando los designios de las élites que nos quieren siempre pues tomar de tontos o gobernar. Gracias Javier, hermano, gracias, un abrazo gigante y gracias a ustedes que nos están viendo, sobre todo por estar aquí presentes en esta masterclass. Abrazos siempre. Gracias y buenas noches, Javier. Un abrazote nuevamente. Gracias.